Jaime. Viernes, un día importante a propósito de lo que va a anunciar el día de hoy, esta mañana, el presidente electo de nuestro país, Gabriel Boric. Carla Gutiérrez, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Gustavo. ¿Dormiste bien? ¿Descansaste? Bien. Ya, para enfrentar este último día hábil de la semana, un día que va a ser tremendamente noticioso, un día en que vamos a tener también una transmisión especial en todas nuestras plataformas y aquí en TVN los vamos a estar acompañando con todos esos antecedentes y por supuesto con las noticias que están marcando la agenda, no solamente en nuestro país, sino que también en el extranjero. Claro, lo decía Carola, una transmisión especial que vamos a tener durante esta mañana en Canal 24 Horas, en nuestra señal abierta de TVN, también en 24horas.cl a propósito del anuncio de su gabinete, del presidente electo Gabriel Boric. En algún momento él había dado una fecha autoimpuesta, ¿no?, del 22 de enero. Esto se adelanta, quizás en ese momento cuando la dio no se dio cuenta que era fin de semana. Puede ser, no lo sabemos. Bueno, el tema es que hoy en el Museo de Historia Natural, ahí en la Quinta Normal, va a anunciar su gabinete donde ya hay trascendido respecto a quienes van a conformar, ¿no?, quienes van a ser los 24 ministros del próximo gobierno. Entre ellos, dentro de su comité político, personas que han estado muy cerca de él durante la campaña. En el caso de Isquia Siches, que asoma como ministra del Interior, que sería algo histórico, por primera vez una mujer ocupando ese cargo, ese ministerio. También Giorgio Jackson, en la SECPRES, en la Secretaría General de la Presidencia, y como vocera, que aparece en pantalla, ahí está, Camila Vallejo, de acuerdo a las últimas informaciones. También otro dato importante, teniendo en cuenta la premura que hubo en algún momento para anunciar, o quienes lo estaban apurando para que diera señales de quién iba a ser su ministro de Hacienda. Esto también ha trascendido, sería Mario Marcel, el actual presidente del Banco Central, quien anunciaría muy temprano en la mañana su renuncia al Banco Central. Lo haría pública, ¿no?, esta decisión, y para luego ser presentado como ministro de Hacienda. Eso en trascendidos, eso en especulaciones, en rumores, habrá que confirmarlo luego pasadas las 9 de la mañana, cuando el hombre en pantalla, el presidente electo Gabriel Boric, entregue entonces información respecto a los 24 ministros que van a conformar su gabinete desde el 11 de marzo. Claro que sí, ha sido una información que se ha mantenido bastante hermética, solo la última semana se ha vislumbrado un poco cómo vendría ese panorama, y que él bien ha dicho, tiene que ser inclusivo, paritario, donde la presencia de las mujeres también va a tener relevancia, donde también el diálogo, la cercanía, y sobre todo porque va a ser probablemente un gabinete muy joven, así como ha sido la tendencia de sus más cercanos, su comité político, gente muy joven que va a llegar entonces ahí a la moneda el próximo 11 de marzo. Vamos a avanzar en otras noticias que también nos tienen que tener en la mira y por supuesto en relevancia, que tiene que ver con nuestra salud. La peor cifra de toda la pandemia se registró en el último informe COVID. 12.500 casos. La variante Omicron no para de crecer en Chile y los casos van en alza. La autoridad pide extremar los cuidados sanitarios, sobre todo en un plan que también se ha visto modificado en el plan paso a paso. Recordemos que la región metropolitana se encuentra en una fase nueva, no como la que teníamos... Fase 3. La fase 3 sí, pero no como la que teníamos cuando habíamos pensado que ya la libertad había llegado o que teníamos controlado el COVID. Así que vamos a estar también ahondando en todo lo que tiene que ver con extremar los cuidados sanitarios, enfrentar esta ya definitiva... Claro, con más de 67.000 casos activos. Sí. ¿No? Pasamos por primera vez la barrera de los 10.000 contagios diarios, teniendo en cuenta cifras, por ejemplo, de las primeras olas. Claro que sí. La primera ola, el 2020, si no me equivoco, cerca de 7.000 casos nuevos, que fue el pic. Y el año pasado, cerca de 9.700 casos nuevos diarios. Es decir, reitero, nunca habíamos pasado la barrera de los 10.000, ahora ya 12.500 casos nuevos diarios. Y también lo anunciado por la autoridad respecto a una proyección de estas cifras que podrían llegar incluso a los 40.000 casos diarios
Claro, y la importancia también de adelantar la segunda dosis de refuerzo también en el plan de vacunación. Exactamente. Vamos con otros temas a propósito del tiempo. Una sorpresiva granizada, ¿no? Vieron algunas imágenes, mucha gente que subía a sus redes sociales lo ocurrido en el sur de nuestro país, ahí precisamente con imágenes durante este verano, lo que sorprendió a los turistas, ahí por ejemplo en las cercanías de Puerto Varas, en Yanquihue, en la región de los lagos, como vemos. Ahí vamos a estar preguntándole a Iván Torres cuánto podría extenderse, si esto viene también para durante este fin de semana, si viene lluvia, vientos, ahí en la zona sur de nuestro país, como imágenes que estamos viendo en pantalla. Un espectáculo de la naturaleza que sorprendió a muchos veraneantes que, por supuesto, se encontraron con este panorama sorpresivo ahí en la región de los lagos. Bonito igual las imágenes de la nieve en pleno verano. Avancemos con noticias internacionales que también nos deben preocupar en esta mañana, porque ya son 6 días desde el derrame de petróleo en las playas del distrito peruano de Ventanilla, luego del oleaje causado por la erupción del volcán en Tonga, y la catástrofe no termina. Los más de 6.000 barriles de petróleo derramados siguen extendiéndose por las costas de la zona. Y fíjate que las autoridades piden que la empresa a cargo de la refinería asuma la responsabilidad de esta situación, quienes ya están siendo investigados por el delito de contaminación ambiental. Vamos a estar ahondando también en las implicancias que significa este desastre verdaderamente ecológico tras el derrame de petróleo con Sofía Norman cuando nos visite en nuestro estudio esta mañana. Vamos al tiempo, vamos de inmediato a nuestra pantalla, ver la temperatura actual, cuál es el pronóstico, ¿no?, de la temperatura máxima para el día de hoy. De inmediato desplegada nuestra gráfica en pantalla con temperatura actual de 11 grados y una máxima de 30, soleado, despejado. Esto es la región metropolitana. Claro que sí, y vamos a ver cómo se planifica el fin de semana. Si ustedes están de vacaciones, si están en Santiago, les vamos a estar contando sobre el pronóstico general en un rato más. Pero este es el panorama que se ve aquí en la región metropolitana para los próximos días. El sábado, el domingo y el lunes parece que, hasta el miércoles tenemos sobre los 30 grados de domingo a miércoles. Se mantiene estable la temperatura mínima, soleado, así que estamos a puertas de despedir a un enero muy caluroso. Exacto. Y con 2 dígitos de temperatura mínima para los próximos 5 días. Información que vamos a estar, por supuesto, profundizando para todo nuestro país con Iván Torres. Vamos al ámbito policial. Fabián Collado de inmediato. Fabián, te saludamos. Vamos a ir a una pausa. ¿A una pausa? Y a la vuelta vamos a volver con Fabián Collado, que tiene todas las informaciones de las últimas horas, comenzando también día viernes junto a ustedes. Muy bien. Ya volvemos. 6 de la mañana con 44 minutos en un día que vamos a esperar sea muy noticioso, Gustavo. ¿Pero qué te parece que vamos donde Fabián Collado, que tiene las últimas informaciones de esta hora? Fabián, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Fabián. Muy bien, muchas gracias y buenos días. Tenemos harta información en materia policial que ha ocurrido durante las últimas horas, robos y encerronas que han sucedido en el sector oriente de la capital, y comenzamos con esta situación que tuvo lugar en la comuna de La Reina, Carlos Silva Vildósola específicamente, y que queda al descubierto las cámaras de seguridad. Ahí ustedes pueden ver cómo estos sujetos en el vehículo de color blanco, que se puede apreciar a un costado izquierdo de la pantalla, estaban circulando, y fíjense que por un muro perimetral de un condominio contiguo a esta casa pudieron ingresar, y es así como vulneraron los accesos de seguridad y comenzaron a robar diversas especies. Desvalijaron prácticamente todo, revisaron cada una de las piezas, cada una de las habitaciones para poder sustraer joyas, dinero en efectivo, dólares, por ejemplo, diversos electrodomésticos, etcétera. Según la familia, la cual había ido de visita al cumpleaños de un familiar, posiblemente este grupo de delincuentes los estaba siguiendo, estaba vigilando el paso a paso de las personas que viven al interior para poder esperar, entre comillas, el momento oportuno, cuando ellos salieran y así atacar tranquilamente. Estuvieron
gran cantidad de minutos al interior, según lo visto por parte de Carabineros de la sección investigadora policial de la 16ª Comisaría de La Reina. Al menos son 3 a 4 los individualizados que habían ingresado al interior, teniendo obviamente al menos una delincuente que lo estaba esperando al exterior, y es así como se lograron apoderar de más de 20 millones de pesos. Ellos se dieron a la fuga y luego, cuando regresó la familia a su hogar, pudo verificar de que habían sido víctimas de este robo, donde se les llevaron más de 20 millones de pesos. Carabineros todavía no tiene a estos sujetos detenidos, pero están plenamente identificados, individualizados y quedaron al descubierto en esas cámaras de seguridad que ustedes están viendo en pantalla. Vamos a revisar declaraciones a continuación. En coordinación con la Municipalidad de La Reina, tomaron contacto del robo de un domicilio ubicado en la misma comuna, en el cual sus individuos ingresaron a este domicilio ubicado dentro de un condominio, saltando un muro, logrando ingresar a la casa, sustrayendo diversas especies que se encontraban al interior. El domicilio se encontraba sin sus residentes. Entonces, las víctimas no se encontraban al minuto que ocurrieron estos hechos que ustedes están observando en pantalla, y por lo mismo hay toda una investigación que se está desarrollando con el fin de poder esclarecer estos hechos. Y ahora nos quedamos en la misma comuna, en La Reina, donde un nuevo portonazo ocurrió, esta vez en Monseñor Edwards. Fue cerca de las 11 de la noche que ustedes ven en las imágenes de las cámaras de seguridad lo que ocurrió. La familia estaba ingresando hasta su domicilio y un poco más atrás llegaron este grupo de delincuentes, los cuales se bajaron inmediatamente, los intimidaron, fueron muy violentos estos antisociales, los cuales estaban con armas de fuego. Ahí, ¿qué es lo que le quedó a todo este núcleo familiar? Ingresar hasta el interior de su propiedad, ya que estaban siendo afectados por parte de la delincuencia. Afortunadamente no les pasó absolutamente nada, pero de todas maneras estaban con un trauma evidente luego de la situación extrema vivida durante las últimas horas. Carabineros recibió la denuncia, es así como las víctimas comentaron que el vehículo tenía sistema GPS, sistema de georreferenciación, y en la comuna de Cerrillos, 2 horas después de este hecho, fue visto este automóvil. Por lo mismo, se generó una persecución policial por Américo Vespucio, pasando por la comuna de La Granja, y en la comuna de La Pintana los antisociales lograron huir, pero dejaron abandonado este vehículo, el cual fue recuperado por parte de Carabineros, de los cuales pasemos a revisar mayores antecedentes. Una familia había sido víctima de un portonazo en las afueras de su domicilio. El vehículo, 2 horas posterior, fue recuperado en la comuna de La Pintana a raíz de un seguimiento por diversas comunas de la región metropolitana, dando alcance al vehículo, no logrando la detención de los individuos. También están individualizados, ustedes están viendo las imágenes de las cámaras de seguridad, que siempre son pruebas importantes ante la justicia, pruebas importantes para las investigaciones que lleva la Policía de Investigaciones, por ejemplo, o en este caso Carabineros. Entonces hay diferentes antecedentes que se están recopilando con el fin de poder detener a los responsables, pero de todas maneras el vehículo ya fue recuperado. Vamos a revisar otra información. Ahora nos trasladamos a horas de la tarde del día de ayer, comuna de Huechuraba. Ustedes van a observar este violento asalto que fue protagonizado por un grupo de al menos 5 delincuentes, los cuales con gran violencia irrumpieron al interior de este local comercial Oxxo, que está ubicado en Rinconada El Salto, en plena ciudad empresarial. Es así como con armas de aire comprimido intimidaron a los vendedores, también con mazos y diferentes elementos contundentes estuvieron intimidando a todas las personas, incluidos a clientes. Se llevaron cigarrillos, licores, bebidas energéticas y dinero en efectivo para luego darse a la fuga. Carabineros de la 54ª Comisaría de Huechuraba comenzó a realizar algunas diligencias e incluso ubicó en las cercanías de este lugar uno de los vehículos. De hecho, se inició una persecución policial por diferentes calles de la comuna hasta Pedro Aguirre Luco con Progreso. Es en ese sector donde abandonaron el vehículo,
huyeron a pie y posteriormente fueron detenidos por parte de la policía uniformada. Estamos hablando del robo por intimidación, receptación también porque andaban con un vehículo que tenían cargo por robo, pero obviamente no se pudo acreditar que ellos hayan participado de este delito, que había sido una encerrona el pasado 19 de enero en El Salto con el Bosque Santiago a un conductor de aplicación. O sea, eran delincuentes que estaban circulando por el sector constantemente. Detenidos de 15 y 20 años que no mantienen antecedentes policiales, 3 prófugos, y vamos a escuchar mayores antecedentes a esta hora en 24 AM. Ingresaron y portaban un rifle aparentemente aire comprimido, con el cual habrían intimidado a las víctimas y sustraído principalmente especies como cigarrillos y licores. Logramos la captura de 2 de estos individuos, los cuales corresponden un adulto y un menor de edad. En tanto, los otros 3 antisociales que participaban en el ilícito están siendo en estos minutos buscados. Entonces, los delincuentes en su actuar, de hecho hay diferentes análisis que se están realizando para poder ver otros delitos que hayan protagonizado y que van a ser antecedentes fundamentales ante la formalización de cargos que se va a realizar durante las próximas horas. Ahora cambiamos de tema para poder revisar verdaderos tours delictuales que se realizaron en el sector oriente de la capital. Lo primero que ustedes están viendo son imágenes que corresponden a la comuna de Recoleta. Esteban Merelo es en ese lugar donde un grupo de delincuentes realizó un portonazo a las víctimas que estaban ingresando hasta su domicilio, ¿sí? Cómo las intimidaron y luego se dieron a la fuga. En paralelo, que lo que se había generado minutos más tarde, cerca de las 10:30 de la noche, en el ingreso de la Costanera Norte por la avenida Presidente Kennedy, una persona iba transitando en su BMW, un vehículo de alto valor comercial, cuando fue encerrado, fue intimidado por las víctimas y los delincuentes se dieron a la fuga. Es así como en medio de estos operativos que Carabineros logró encontrar el primer vehículo sustraído en la comuna de Recoleta. De hecho, estos delincuentes habían huido, se había generado una persecución policial en el sector de la Pirámide, pero de todas maneras fueron capturadas 2 personas, un hombre de 35 años y de 33. Además, diversos delitos asociados a las encerronas y portonazos ocurrieron en paralelo en la comuna de Vitacura. Por lo mismo, no se descarta que alguna de estas 2 bandas hayan participado en diversos ilícitos en el sector oriente de la capital. Revisemos declaraciones. Que no te das cuenta, es un momento que justo estáis como pensando en nada, se me cruzó y me bajé. Se cruzaron y me apuntaron y me bajé al tiro. Fue como 1 minuto, menos de un minuto. Una cosa rápida. Sí, 2, con 2 armas de fuego. Con 2 armas de fuego y las Sí. dispararon. Ellos, o sea, la gente que estaba acá dice que disparaban en el aire, pero yo no me acuerdo. Una persona adulta que se trasladaba por la comuna de Vitacura fue abordado por individuos desconocidos, quienes procedieron a intimidar a la persona, sustrayéndole su vehículo, dándose la fuga en dirección desconocida. No, y lo que llama la atención en medio de este caso, la víctima, cuando la abordan, la encierran ahí en la Costanera Norte con la avenida Presidente Kennedy, él arroja su reloj lejos, que tendría un alto valor comercial, y además de eso, estos delincuentes percutaron al menos 2 disparos. Y eso no fue por la oposición a resistencia en cierto grado por parte del afectado, sino que era para demostrar al resto de las personas que iban transitando a esa hora por estas autopistas para que no llamaran a Carabineros, para que no realizaran alguna actitud o alguna acción evasiva en contra de ellos y para amedrentar derechamente, algo que de todas maneras lo lograron porque los delincuentes todavía están prófugos, los que se robaron el vehículo de alto valor comercial de la víctima que estábamos escuchando previamente, muchachos. Fabián Collado, entonces, con las informaciones de estas últimas horas, hay que estar atentos también al autocuidado, como también se dice, y tratar de aminorar el riesgo cuando se ve enfrentado a esta situación. Fabián, que tengas un buen viernes, nos encontramos en cualquier momento. Nos vemos. Nos vemos, Fabián Collado. Y entonces con las informaciones policiales, esta madrugada se confirmó una lamentable noticia, el fallecimiento de Leonor Oyarzún, viuda del expresidente de la República, Patricio Aylwin. Leonor Oyarzún falleció a los 102 años de edad. Esto, según lo confirmó durante la madrugada a través de su cuenta de Twitter, el DC Patricio Walker, quien escribió: lamento mucho la muerte de la señora Leonor Oyarzún de Aylwin, quien partió a reencontrarse con su querido don Patricio. Agrega, fue una mujer admirable, cercana, que se desempeñó como primera dama con enorme generosidad y dignidad. Todo mi cariño a la querida familia
Elwin Oyarzún. Recordemos, Leonor Oyarzún nació el 10 de marzo de 1919 en la ciudad de Temuco. Durante mucho tiempo participó de la Acción Católica. El año 1948 se casó con Patricio Elwin, tuvieron 5 hijos. Recordemos, una de ellas la veíamos también en pantalla, la ex ministra de Educación durante el gobierno de Ricardo Lagos, Mariana Elwin. Participó también durante varios años como una de las fundadoras y vicepresidenta de SEMA, también donde se tituló de orientadora familiar y juvenil. Obviamente expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, a su entorno, por el fallecimiento entonces de Leonor Oyarzún, ex primera dama, viuda del expresidente Patricio Elwin. Pausa. 6 de la mañana con 56 minutos y ya regresamos con más información aquí en 24 AM. Ya volvemos con 24 AM. Hoy la quinta normal con el nombramiento del gabinete del presidente electo Gabriel Boric. Vamos a la Moneda Chica, a calle Condel, aquí la comuna de Providencia, con más detalles. Veo ya a Pamela Araya. Pamela, ya con nombres que han asomado dentro de su gabinete, que se habían anunciado a propósito de quienes van a integrar el comité político de Gabriel Boric. Giorgio Jackson, Isquia Siches, Camila Vallejo. Pamela, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Pame, ¿cómo estás? 24 van a ser el listado completo. Parece que ya tenemos nombres en la baraja. Vamos a tener que reconocer cuáles son los otros. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Ustedes decían varias cosas relacionadas con lo que va a ser la noticia hoy, que tiene que ver, por ejemplo, con lo que nombraban respecto de lo más cercanos a Gabriel Boric, que van a tener un papel importante en esta primera línea del gabinete. Pero vamos a hacer un poco de contexto respecto de lo que son estas últimas horas ya de que se conozca el gabinete, porque acá se hizo varias reuniones y la verdad es que fueron estos ajustes de último minuto. Es como cuando decimos en buen chileno, última hora. Bien, eso se vivió ayer en la Moneda Chica, porque de hecho el presidente electo primero tuvo una reunión con su coalición, que es Apruebo Dignidad, para afinar algunos detalles. Evidentemente que ninguno de los representantes de estos partidos y movimientos nos quisieron adelantar si es que ya había nombres definidos, pero efectivamente la reunión fue para tratar ya los últimos detalles respecto de lo que es la conformación del gabinete. Pero más tarde eso sí que sorprendió y eso sí que marcó quizás un antes y un después de lo que se estaba pensando respecto de cómo el presidente Gabriel Boric iba a conformar su equipo. Porque vinieron hasta acá algunos partidos de la ex nueva mayoría, no solo el Partido Socialista, que ya sabemos que va a tener una presencia importante en el gabinete, sino que también el PPD, el Partido Radical y el Partido Liberal. Tuvieron un extenso encuentro con el futuro mandatario y desde allí entonces es que se avisora que incluso podría haber representantes de estas otras colectividades en el gabinete que se va a anunciar en 2 horas más aproximadamente. Bien, ahora ustedes hablaban de los nombres. Bueno, ese ha trascendido. Sabemos que siempre, a veces, en este tipo de cosas, en la puerta del horno se quema el pan. Eso se ha visto, pero de todas maneras sí es un hecho que Gabriel Boric va a tener junto a él en este comité político a quienes se lo han acompañado desde que era dirigente estudiantil en el Congreso y también en la campaña. Suenan, por ejemplo, a Giorgio Jackson como ministro secretario general de la presidencia, que vendría siendo, por ejemplo, el ministro Osa, que está hoy en ese cargo. La diputada Camila Vallejo como vocera de gobierno, que es el cargo que hoy tiene Jaime Belolio. Y en Interior, eso sí que es alguien que no estuvo en este movimiento estudiantil desde la primera línea, pero sí se hizo muy conocida durante la pandemia y por supuesto por el rol que tuvo como jefa de campaña de Gabriel Boric, Isquia Siches, que todo indica que sería la ministra del Interior. Uno siempre dice sería, siempre lo dice en condicional, porque sabemos que estos son trascendidos, que no hay nada dicho y que lo oficial va a ser lo que diga el presidente electo Gabriel Boric hoy en esta ceremonia. Desde el PS también quienes se han trascendido son Carlos Montes y Maya Fernández, el primero en vivienda, el segundo o la segunda podría ser en defensa, bien en agricultura. Y hay algo que sorprendió durante la noche, pero lo cierto es que no hay certezas, porque gran expectación, preocupación, ansiedad había en torno a lo que iba a ser el rol
que iba a tener al Ministerio de Hacienda y quién iba a ocupar ese cargo. Bien, todo indica hasta ahora que sería Mario Marcel, el presidente del Banco Central, que fue militante del Partido Socialista hasta antes de asumir este cargo, pero hay otros nombres también como Claudia Sangüesa, que fue asesora directa en temas económicos del presidente electo Gabriel Boric cuando estaba en la campaña, Guillermo Larraín también, que fue superintendente, Máximo Pacheco, que recordemos fue ministro de Energía de la presidenta Michelle Bachelet. Por eso es un abanico de nombres, pero de alguna manera estos trascendidos de prensa, sabemos que siempre ocurre eso, apuntarían a Mario Marcel. Pues bien, vamos a revisar algunas impresiones después de estas reuniones, estos encuentros de último minuto que tuvieron lugar acá en La Moneda Chica. Estamos seguros de que el equipo del mandatario electo tomó la mejor decisión sobre los nombres, sobre la diversidad de nuestra coalición. Esta es una decisión del presidente, no corresponde ni que yo diga ni nada. Nosotros queremos colaborar al máximo con el presidente. Nosotros mantenemos nuestra postura, no hemos pedido nada a cambio, solo nuestra voluntad de contribuir a que su gobierno sea exitoso. El comité político esencialmente va a estar a prueba de dignidad, me imagino, ¿no? Porque si se ha dicho que es el eje, pero eso no es excluyente. Lo que nos interesa es que se cumpla el programa. Fue una conversación muy grata respecto de cómo vamos generando las condiciones para llevar a Chile las transformaciones que se requieren. Hemos dicho que vamos a tener una colaboración constructiva, nosotros no hemos pedido nada. El presidente Boric tendrá que decidir la manera en que quiere que colaboremos. Es un presidente que traspasa las fronteras de los partidos políticos y de Aprodignidad incluso. Entonces, no solo no nos complica, creemos que van a ser bienvenidos todos los que el presidente convoque. Bien, cabe una posibilidad entonces que hoy no solamente veamos rostros del Partido Socialista, sino que, por ejemplo, del PPD, del Partido Liberal o bien del Partido Radical, todo esto bajo, evidentemente, las características que dijo el presidente electo, que iba a tener su gabinete, que iba a ser paritario, con presencia de regiones, por lo tanto, también hay que considerar esos aspectos. Todo eso entonces lo vamos a saber hoy. Lo que ocurrió ayer aquí en la tarde es de un tono absolutamente distinto, porque un grupo de manifestantes que exigían que se apruebe el proyecto de indulto, que ahora realmente se está hablando de un proyecto de amnistía, pero que se apruebe este proyecto para que puedan salir en libertad todos los detenidos en prisión preventiva del estallido social, llegó hasta acá, hasta La Moneda Chica. Se estaba manifestando en Plaza Italia y un grupo se trasladó hasta acá, rayaron las paredes nuevamente de este edificio que pertenece a la Universidad de Chile, pero más allá de los rayados hubo algunos enfrentamientos con la Policía de Investigaciones. Había también al interior policías de personas importantes que son parte de los escoltas del presidente electo. Eso sí, al futuro mandatario los sacaron antes que se produjera esta manifestación por motivos de extrema seguridad en su calidad de presidente electo. Pero acá la situación fue bien compleja, porque no solamente se dio esto de los rayados, decíamos nosotros, sino que hubo enfrentamientos principalmente con Policía de Investigaciones que están acá al frente, porque de hecho al frente de La Moneda Chica está la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones. Por eso había varios efectivos que incluso salieron con escopetas antidisturbios, dada la situación que se estaba dando acá. ¿Hay algunas impresiones respecto de lo que fue esta manifestación? La escuchamos. Acá hay un circo donde vienen todos los partidos políticos, todos los partidos de derecha, de la DC vienen acá, y a nosotros nos reciben de esta manera, porque nosotros somos pueblo. Asustamos. Y los niños estaban acá afuera, pero nosotros no nos hicieron nada, no nos molestaron para nada. Y fue en serio, entre la policía y los manifestantes. Se está estableciendo, obviamente, si es que hubo, conforme a la información preliminar, uso de escopetas por parte del personal de la Policía de Investigaciones. Se desconoce hasta el momento si es que existen lesionados. Carabineros ha hecho un recorrido por los distintos centros de asistencia pública que se encuentran cercanos a este lugar. Vamos a permanecer acá. Sabemos que el presidente no va a venir acá en la mañana, pero sí debería regresar después de su nombramiento. Bien, Pamela Araya, muchas gracias por esa información, completísimo el informe respecto a lo ocurrido durante las últimas horas en La Moneda Chica, con obviamente el diálogo que sostuvo el presidente electo y lo que se viene para en
una hora y media más respecto al nombramiento entonces de sus 24 ministros, de su gabinete y del presidente electo Gabriel Boric. Pamela, un abrazo, que esté muy bien. Buenos días, Pame. Vamos a estar en contacto con Pamela Araya también durante toda esta transmisión especial que vamos a estar acompañándolos por todas las plataformas. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, un alto, a esta hora 7:11 y ya regresamos con más de 24 AM. Oye, estamos en vacaciones, para muchos que están en vacaciones, otros que han regresado, pero seguimos en este gustito de vacaciones y por eso traemos al Sol de México, que nos invita aquí con esta canción tan veraniega, Cuando calienta el sol, pero para contarles a ustedes de esto que apareció ayer y que ha revolucionado las redes sociales. Esta es la nueva imagen de Luis Miguel, bastante más delgado, bastante, yo diría que juvenil, un aspecto juvenil. Lo habíamos visto que estaba un poquito pasado de kilos, que había tenido un poco de problemas de salud, pero esta imagen, a puertas de que va a cumplir en abril 52 años, se le ve bastante rejuvenecido. Pero el de la primera foto... Mira, me gusta esa foto. Ya, ¿el de la primera foto es él? Sí, mira. Esa foto me gusta. Yo creo que la otra no es un buen acierto fotográfico de la persona que se lo tomó. Pero no sale tan bien. Esa es mi duda. O sea, no sé si sale bien o mal, digamos, pero... Mira, ¿Esa es él? Sí, pues él. Ah, mira. Es él. Súper flaco igual. Me gusta más esta. Encuentro que se ve mejor. Mira, está con un corte bien moderno, medio urbano. Mira. Cuando calienta el sol, Iván Torres, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué Iván? tal? Buenos Buen día. días. Nuestro Luis Miguel, nuestro Luis. Yo también, yo también fui joven alguna vez en la vida también. Y también estuve delgado alguna vez en la vida. ¿Pero ¿cuántos años tiene Luis Miguel? Va a cumplir en abril 52. Ya, pues tiene 2 años menos que tú. Claro, lógico, de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Sí, claro. Este está estupendo. Esbelto y estupendo. De lejos cualquiera se ve bien. Bien, vamos a ver. Pero Iván Torres. Vamos a ver. Viene polera y chaqueta, viene con zapatillas. Claro, porque hoy día hace calor. Hoy día esperamos temperaturas como la de ayer. Ayer prácticamente 30 grados. Hoy día también. Lo que sí, hoy día nos equivocamos la mínima. Ayer dijimos que hoy prometíamos 2 dígitos. Fue 9.9. Nos faltó una décima. Una décima. Perdón, antes que continúe, sí, nuevamente lo tengo que felicitar. ¿Y por qué a mí? Usted dijo granizos en la región de los lagos. Sí. Pero... Sí, está dentro de eso. Está dentro de eso, sí. Obvio, bueno, sí. ¿Y cuál fue el registro? Mira. ¿Cuál? A ver. De inmediato en pantalla, lo que ocurrió ayer en la tarde en la región de los lagos. Lo que Iván Torres anunció, pronosticó, se dio. Ahí está. Cuando hablamos de tormenta estamos hablando de la posibilidad siempre de granizos, de rayos, truenos, relámpagos y por supuesto viento arrachado. No, centellas no, dejémosla de lado. Bueno, ¿y ustedes saben cuál es la diferencia entre el rayo y el relámpago? A ver. Es lo mismo. ¿Es lo mismo? Pero el relámpago va de nube a nube y el rayo cae a tierra. Y el trueno es el sonido. Así es. Claro, se calienta tanto el aire que explota finalmente. Así que esa es la diferencia. Entre el rayo y el relámpago, solamente que uno va de nube a nube y el otro llega a la tierra. Me lo enseñó Iván Torres eso el año 2002. ¿Para qué? Llegué acá al canal y tenía de repente hablar del tiempo en aquel trabajo que tenía en las calles. Bueno, ahí está. Un 7 para este alumno. Un 7, por supuesto, un 7. Mira, qué linda imagen. Esa es la gracia que tiene el sur, un tiempo variado. Ahora, también también es inusual, sí, teniendo en cuenta el periodo del año en que estamos en este momento, en verano. Claro, pero mira, las tormentas se pueden dar en cualquier época del año, con este cambio climático, en cualquier época del año. Antes era, obviamente, cada vez más lejana esa posibilidad. Ni hablar de tornados, trombas marinas, en fin. Oye, a propósito de trombas marinas, la semana pasada, con la lluvia al norte en el océano, cerca de la región de Antofagasta y de Atacama, se produjeron unas trombas marinas pequeñas. Sí, hay registro de eso. Sí. Okay. Bien. ¿Avancemos? ¿Sí? Avancemos. Vamos de inmediato a ver el tiempo para el día de hoy, donde ya lo anunciábamos, cielo despejado en la capital, una temperatura máxima como la de ayer, que va a estar fluctuando entre los 29 y los 31 grados acá en la región metropolitana. Puntualmente para el centro 30 grados, tenemos 11 grados y la mínima, ya se las conté, 9.9. Detalles para todo el país. La zona norte, Arica, el día de hoy, con bastante nubosidad, queda parcial, Iquique despeja, Antofagasta se mantiene parcial, Copiapó con cielo despejado y La Serena continúa con cielo despejado. Muy buen tiempo estos días en La Serena.
Veamos qué pasa en Valparaíso, también con cielo claro el día de hoy en Valparaíso, máxima de 20, Rancagua, Talca, Chillán y Concepción, cielo despejado, 30 grados en Rancagua, 28 en Chillán, 22 en Concepción. En la Araucanía se espera una máxima de 25 grados. En Valdivia, Osorno, con chubascos en la mañana, tienden rápidamente a declinar, queda solamente con nubes, incluso a ratos parcial. En Puerto Montt, nublado en la mañana, algunos chubascos dispersos todavía, por ahí uno muy poco en todo caso. Y después queda parcial, también Quellón con una máxima de 18. Poquito más al sur. Más al sur. Ahí está. Coyhaique, nuboso, 17 grados. Chile Chico, 21. Continúan las temperaturas templadas en la Patagonia. Para Puerto Natales, 21 grados, eso sí, con nubes. Punta Arenas queda parcial y también Puerto William con máxima alrededor de los 20 grados. Detalles para los próximos días en la capital. Ahora sí, mañana esperamos los 2 dígitos. Les quedo debiendo una décima. 9.9 fue la mínima. Mañana, 11:30, el día domingo 31, 32 grados el martes. En general se mantienen las temperaturas sobre los 30 grados. Elevó un poquito la máxima el lunes, pero en general se mantiene todas sobre los 30 grados y las mínimas entre los 11 y hasta los 13 grados ya a comienzo de la próxima semana. Hoy 30 grados en la capital con cielo despejado. Es un artista completo el que tenemos acá. Mire, buen alumno, buen artista. Mire cómo baila. Multifacético. Esta canción es muy buena. Es muy buena bailó esta canción? Todo, estamos en verano. Además, de más, pues sí. Iván Torres. Nos vemos, Muchas gracias por la información. Buen día. Chao, chao. Un buena música. Buen fin de semana, Iván. Y saludo a Luis Miguel también. Está Luis Miguel. Viendo y escuchando. ¿Ah? Salió bueno, ¿se pasó, ah? ¿Cuál? Uno que se está ahí como ahí, de Luis Miguel. Vamos. ¿Sigamos? Sigamos cuando son las 7:20 y 24. Ya les hemos contado durante esta mañana que los 12.500 casos es la cifra más alta que hemos tenido en lo que comenzó la pandemia. También es relevante entender cómo Omicron sigue en expansión. Y en esto también hay dudas, Gustavo, sobre la trazabilidad. ¿Qué va a pasar con eso? Y la proyección que tenemos en las próximas semanas. Vamos rápidamente con Daniela González, que nos va a contar todos los detalles también de esto que nos ha sorprendido, sobre todo con esta cifra tan alta de los 12.500 casos. Dani, ¿estás por ahí? Sí. Ahí está. Buenos días. Buenos días. Pocas veces se pensó... Sí, ¿cómo están? Buenos días. Sí, pocas veces se pensó superar la barrera de los 10.000 contagios. Lamentablemente eso pasó el día de ayer y probablemente también van a seguir aumentando los contagios dentro de las próximas semanas. Fíjense que en los últimos 14 días hemos tenido una variación de 354% de los contagios. Solo en los últimos 14 días, en enero, por ejemplo, se han registrado 110.000 aproximadamente nuevos contagios, superando sin duda todas las cifras que habíamos visto el año 2021. Hay regiones que preocupan de sobremanera, Antofagasta, la región de Tarapacá, y que dan indicios de lo que podría pasar si es que aumentan los contagios a nivel nacional. La región de Antofagasta, por ejemplo, ya ha visto colapsados sus servicios de urgencia, con muchas consultas por situaciones respiratorias que están asociadas sin duda a la variante Omicron, que se ha señalado un poco más leve que Delta y que Gamma, pero que sigue estando en duda, que es lo que provocaría principalmente los pacientes inmunocomprometidos o la gente que no está vacunada, que fíjense, es mucha población, 1.100.000 personas aproximadamente no han completado su esquema o lisa y llanamente han decidido no vacunarse. Por eso es que hay preocupación respecto al escenario que se viene para los próximos días, pensando en finales del mes de enero, principios del mes de febrero, y la trazabilidad que ha señalado el gobierno es insostenible con esta cantidad de contagios diarios y eso podría provocar que sigan y sigan aumentando a medida que pasan los días. Vamos a revisar declaraciones, vamos a seguir conversando este tema, pero primero quiero invitarlos a revisar lo que señalaba el día de ayer la ministra subrogante de Salud respecto a esta alza en los contagios, el presidente también de la República y los expertos, viendo ahí cuál es el escenario que se viene para el futuro y lo que estamos enfrentando hoy día respecto a la pandemia del COVID-19. Si consideramos un promedio de 3 contactos estrechos por cada uno de los 12.500 casos confirmados, hoy hablaríamos de más de 36.000 contactos estrechos a quienes se debería investigar, notificar y cuarentenarlos. Es decir,
se tendría que llamar a casi 50.000 personas diariamente y generando esto un alto impacto en el funcionamiento de la sociedad, dada la gran cantidad de personas como contactos estrechos. Claramente una trazabilidad que se hace insostenible, impracticable, más aún considerando que los casos de variante Omicron van en aumento y se presentan en un periodo de incubación inferior a 3 días. Que si se compara con los más de 140.000 casos que han tenido países vecinos, estamos en la parte baja de la curva, pero igual estamos conociendo niveles de contagio que no habíamos experimentado en las olas anteriores. Esta semana estamos viendo la realidad de los contagios de la semana pasada. En la próxima semana y en 10 días más vamos a ver los casos y tenemos que monitorizar qué es lo que pasa con la hospitalización de los casos de esta semana. Yo creo que febrero va a ser un mes de alto nivel de contagios y de casos activos. Y por ahí, por la segunda, tercera semana de febrero, debiéramos empezar a ver un descenso de ella, o en los primeros 15 días de marzo. Hay países que ha durado muy poco y hay países que ha durado un poco más. Y aparentemente tiene relación con el número de casos vacunados, número de población vacunada. Mientras más población vacunada exista, mucho más rápido o mucho menos tiempo dura el aumento brutal de casos y el descenso es muy rápido. Claro, vamos a ver qué es lo que pasa con la trazabilidad de los contagios en el mes de febrero y también con esta explosión en los números asociados a la pandemia. Queremos abordar, de hecho, este tema. Para eso vamos a conversar a esta hora de la mañana con la doctora Cecilia Tapia, experta en diagnóstico molecular y coordinadora del enlace de laboratorio de la Clínica Dávila. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Analicemos, doctora, este explosivo aumento. Lo conversábamos, 12.500 contagios. ¿Se esperaba? ¿Qué es lo que significa esto en términos de la pandemia? ¿Hay un escenario muy negativo para lo que viene para febrero? Claro, mire, lo que pasa es que este aumento se debe fundamentalmente a varias razones. Una, a que hay una variante, que esta variante Omicron, que es altamente transmisible, que viene desde el continente, en el fondo desde el norte, y es altamente transmisible y eso es un factor. Segundo, que estamos en periodo de vacaciones, hay desgaste también de la gente de estar todo el tiempo confinada, de las restricciones, entonces sobre todo la gente más joven sale, entonces comparte y muchas veces no practican los elementos no practican en el fondo todas las normas que corresponden de aislamiento, de uso de mascarilla, el lavado de manos, el estar junto a otra persona a más de 1 metro, eso no se practica, entonces eso favorece que haya una diseminación de esta variante Omicron. Ahora, se ha visto realmente en la práctica que esta variante es altamente transmisible, porque como ustedes ven, las cifras han subido exponencialmente, de manera muy importante, y eso está indicando esta transmisión. Respecto de si esto es negativo o no, no sabemos. Esto lo estamos evaluando en el tiempo porque también sabemos que esta variante sería más leve. Es algo que se ha reportado en Estados Unidos, el CDC, que produciría un cuadro más leve en las personas, pero la verdad es que no es una historia en evolución. Doctora, en ese tema de la trazabilidad, al principio se nos decía que nos testeáramos si es que teníamos cualquier síntoma. Ahora ese discurso ha cambiado un poco a medida que pasan los días y nos llaman a realizarnos el test de antígeno. En ese sentido, un test que es rápido, que está listo en 40 minutos aproximadamente, ¿es efectivo? ¿Indica una realidad respecto al contagio? Claro, la verdad es que las estrategias de salud pública han cambiado en todo el mundo. O sea, inicialmente era algo muy enmarcado en la PCR, en la trazabilidad por el Estado, pero ahora lo que se está viendo también a nivel mundial es que las personas tomen una propia responsabilidad de que si están positivos den aviso a la autoridad sanitaria. Los test de antígeno han salido como una herramienta en el último tiempo que es complementaria, en realidad es una herramienta diagnóstica. Inicialmente era complementaria, actualmente es diagnóstica y forma parte de los criterios para diagnóstico de COVID. Si un test de antígeno está positivo,
se considera que el paciente, y está con síntomas, se considera que el paciente tiene COVID y pasa al esquema en el fondo, de seguimiento que tiene esa persona. Ahora, los test de antígeno dependen. Uno tiene que elegir, y los laboratorios que realizan los test de antígeno, elegir aquellos que estén validados internacionalmente, que sean para uso diagnóstico in vitro en pacientes, que sean test que tengan un respaldo con literatura. Y actualmente también han salido algunas plataformas que son de uso self-testing o de autotest. Y esas son para que las personas se la hagan en la casa, pero con la responsabilidad de que tienen que notificar a la autoridad sanitaria. Yo creo que a eso se refieren las medidas. ¿Y en asintomáticos, contactos estrechos, por ejemplo, es efectivo el antígeno? En contactos estrechos se recomienda, pero tienen mucho mejor rendimiento en pacientes sintomáticos. Ya uno podría hacérselo, por ejemplo, si es la pareja de alguien, se puede hacer el test de antígeno, pero lo recomendable es que si ese test le da negativo, se haga una PCR, que complemente con la PCR, porque la PCR tiene mayor sensibilidad. O sea, la invitación es que si tenemos síntomas nos podemos hacer el antígeno, pero ojalá si somos contacto estrecho pudiésemos recurrir al PCR, ¿cierto? Sí, perfecto, sí, exactamente. O sea, porque puede que el antígeno no dé, pero yo creo que se puede igual probar. Ahora, lo importante es que se elija un test que sea validado, que no un test cualquiera, que de cualquier distribución, sino que tenga todos los estudios que lo respaldan. Eso es muy importante. Y que esté aprobado por el ISP para uso también, si es que es un autotest. Sí. Todavía no se han definido medidas para los autotest en el sentido de una trazabilidad, la que tienen los test que se hacen en centros, en laboratorios especializados. Pero a futuro probablemente también van a entrar dentro de este esquema. Perfecto, doctora Cecilia Tapia, le agradecemos por esta entrevista, por entregarnos tiempo de su mañana para explicarnos esta duda fundamental que existe entre los antígenos y los PCR. Ahí la doctora lo explicaba de forma gráfica. El antígeno, quiero decir, idealmente cuando se presentan síntomas atribuibles a COVID-19, pero si usted fue contacto estrecho, idealmente se puede hacer un PCR ahí para no tener ninguna duda respecto a los contagios. Lo importante es ahí ir avanzando en el testeo siempre que se pueda para ahí poder haciendo la trazabilidad de estos contagios que sin duda van a ir aumentando dentro de las próximas jornadas, Gustavo, Carola. Exactamente. Daniela González, muchas gracias por esa información. Tú lo decías, con cifras que van a seguir aumentando de acuerdo a lo que ha señalado la autoridad sanitaria, los expertos. Ya pasamos la barrera de los 10.000 casos positivos día a día, 12.500, que fue una cifra récord. Abrazo, Dani. Muchas gracias a la entrevistada también. Buen día, Dani. Buena jornada. Y este es un día clave, llevamos un mes prácticamente desde que conocimos la noticia de que Gabriel Boric sería el próximo presidente de Chile. ¿Cómo será el gabinete del presidente electo Gabriel Boric? La duda que muchos queremos resolver y que está hasta este momento, yo no diría que bajo 7 llaves, porque ya se vislumbran algún panorama. ¿Habrá paridad? ¿Quiénes integrarán el comité político, que es lo más cercano al presidente? De todo esto vamos a conversar con Mario Herrera, académico del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca, que está con nosotros a través. Ahí está, Mario, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Mario, ¿qué tal? Buenos días. Ya han asomado algunos nombres, ¿no? Anoche ya varios medios de comunicación publicaban quienes van a conformar el próximo gabinete del presidente electo Gabriel Boric, en nombres como Isquia Siches, Giorgio Jackson, Camila Vallejo, lo que no sería una sorpresa, ¿no? Pero el caso de Isquia Siches, que en algún momento cuando ella asume, ¿no? Recordemos en la campaña para el balotaje, la segunda vuelta, la primera pregunta fue, ¿y si gana Gabriel Boric, usted podría asumir un ministerio de salud? Decía, bueno, ahí vamos a estar disponibles, pero ahora con un ministerio del Interior. ¿Qué mensaje se entrega con respecto a eso? A propósito, creo, del protagonismo que ella tuvo, ¿no? en ese balotaje donde gana y con categoría finalmente el presidente Gabriel Boric. Sí, acá hay algo que es poco novedoso, que en realidad los jefes de campaña habitualmente terminan ocupando el cargo de ministro del Interior. Así ha sido con los gobiernos de Piñera, con los gobiernos de Bachelet, etcétera. Figuras como Hinspeter, Peña y Lillo, que fueron muy activos dentro de la campaña, fueron los segundos a bordo, etcétera, terminaron después como ministro del Interior. Lo que sí va a ser novedoso en parte es de que sea una mujer la que tenga esa cartera. Que sea una Sería mujer histórico, que sea, ¿no? La primera mujer asumiendo ese cargo. Es la primera mujer. Y ese cargo es importante no solamente porque es la jefa de gabinete, no solamente es
en el fondo es la segunda a bordo dentro del propio gobierno. No solamente es importante por eso, sino que también porque es la que ve la relación con Carabineros y con las fuerzas públicas, que es un tema que va a cruzar este gobierno. Cuando empiecen las primeras manifestaciones, cuando empiecen las primeras protestas, ella va a ser el vínculo directo con Carabineros. Entonces ahí también va a tener un rol muy particular, muy especial. Mario, y hablando un poco en macro, ¿cuál es el gesto que se debería dar en esta oportunidad? ¿Cuál es lo que deberíamos esperar de esta primera foto del presidente electo con todo su gabinete? Sí, lo que al menos ha dicho es que va a tratar de tener una paridad de género, va a tratar de tener también una paridad entre militantes de partidos políticos e independientes, que es algo sumamente importante. En estos cargos del comité político se requiere gente con experiencia política. Y el hecho de ser independiente no necesariamente implica ser un técnico. No es como esta idea del gobierno de Piñera, que en algún momento tuvo lo del gobierno de los mejores. Bueno, es más bien de independientes, pensando en personas que no militan en partidos políticos, pero que sí pueden tener una postura política. El fiscal Gajardo, que es uno de los que ha sonado, encaja dentro de ese perfil. Tiene un perfil político, pero no milita dentro de ningún partido político. Y luego hay otras consideraciones como dentro de la búsqueda, que eso puede ser perfectamente que no se termine dando así, personas entre los 30 y los 45 años, que sean de regiones y de la región metropolitana, o sea, tratar de en el fondo representar un poco más el Chile, que no son solamente personas de Santiago, como lo han sido en otros gabinetes además, y con un perfil profesional muy parecido. Acá la idea es que sea lo más diverso posible. Claro, Mario, lo quiero llevar nuevamente a los nombres, y en este caso con su tocayo, con Mario Marcel, que asoma con la posibilidad de que pueda tener el cargo de ministro de Hacienda, ¿no? Renunciando temprano, debería hacerlo como presidente del Banco Central. ¿Qué le parece ese nombre? Se ha hablado mucho de los mensajes de certidumbre que tiene que dar este nuevo gobierno a un escenario político, al empresariado. Sí, ese es un cargo sumamente complejo porque tiene que mezclar dos cosas. Tiene que mezclar la política con la técnica. O sea, tiene que ser una persona con conocimiento técnico, pero a la vez una persona que sepa cuándo tiene que abrir la billetera fiscal, una persona que sepa cuándo tiene que entregar recursos, y en un escenario en el que, para cumplir con su plan de gobierno, Boric lo que va a tener que hacer es aumentar el nivel de gasto público. Ese rol va a ser fundamental. De hecho, el ministro de Hacienda participa de prácticamente la elaboración de todos los proyectos de ley que conlleven un gasto presupuestario. Claro. Y en ese sentido, a Boric le había costado bastante encontrar una figura que quisiera ocupar ese cargo, y encontró una que tiene las credenciales técnicas, pero a la vez que, como tú muy bien decías, le entrega cierto grado de certidumbre a los mercados, al mercado nacional y a los mercados internacionales, cosa también de tranquilizar un poco las expectativas de ese sector. Mario, vamos a hablar de un gobierno bastante joven, considerando que el futuro mandatario va a cumplir 37 años. 36, 37 años, y va a estar acompañado también de un comité político también muy joven. ¿Cómo se ve este panorama en el gobierno de Gabriel Boric con esta gente nueva, renovada y, por supuesto, muy joven, sobre todo considerando sus relaciones internacionales? Sí, son 36 años y un mes, si no me equivoco. Es el presidente más joven de la historia de Chile, el presidente más joven de América Latina, y en ese sentido uno piensa que la juventud está asociada también con renovación de liderazgo, y hay parte de eso también, hay parte de ver figuras nuevas, de ver caras nuevas, de proyectar también su propia coalición hacia el futuro. Las coaliciones se proyectan en función de nuevos liderazgos, las que no lo hacen tienden a ir muriendo en el tiempo, se van quedando con escasa renovación, esos son síntomas de desgaste normalmente de las coaliciones y de los partidos políticos. Por lo tanto, ellos lo que tienen que hacer durante este gobierno también es proyectar la misma coalición hacia el futuro. Y esa renovación no solamente va en el lado del gobierno, de los ministros que vamos a ver el día de hoy, sino que también dentro de la conformación de este nuevo Congreso. Este es el Congreso con la más alta tasa de renovación desde el retorno a la democracia. Están entrando más mujeres que las que entraban anteriormente a cargos públicos. Por lo tanto, es una renovación lenta, paulatina, si uno lo quiere ver así, pero es una renovación de la política en general. Y está hablando de renovación y también proyección, ¿no? Ayer en La Moneda Chica hubo reuniones primero con los personeros de Apruebo Dignidad y posteriormente con otros partidos políticos, claramente de la centroizquierda. Reuniones con los timoneles del PS, del PPD, del Partido Radical también. Esto de alguna manera, partidos que deberían integrar también este gabinete pensando en el Congreso, pensando en las modificaciones, en las reformas que quiere el presidente electo Gabriel Boric.
Sí, precisamente lo que estaba en cuestión ahí es cuánto del pacto electoral, o sea, ese pacto que lo llevó a ganar en la segunda vuelta, se iba a transformar posteriormente en un pacto de gobierno. Y hasta el momento lo que parece es que la única que queda excluida de ese pacto de gobierno va a ser la Democracia Cristiana, pero por una decisión más bien propia. En algún momento sonó una figura como la de Guillermo Larraín para Hacienda, que cercano de ese, entonces, pero eso en definitiva terminó no siendo así, la DC va a quedar excluida, y sí está tratando de incluir al resto de los partidos que formaban parte de la ex nueva mayoría, ex concertación. En ese sentido hay una diferencia entre el Partido Socialista y el resto de esos partidos, pensando que el Partido Socialista además fue uno de los primeros que se plegó a la candidatura de Boric, incluso ciertos sectores en la primera vuelta presidencial, siendo que su coalición tenía otro candidato. Él necesita ampliar, él necesita llegar a acuerdos, y él va a necesitar cruzar la vereda para poder gobernar, si no es francamente imposible. Queda ver también la relación que va a tener con estos otros partidos que formaban parte del Frente Amplio y que se salieron, como el Partido Humanista, por ejemplo, como el Partido Liberal, a ver si es que los termina incluyendo, quizás no dentro de su gabinete, pero sí dentro de su gobierno. Recordemos que no solamente está el nombramiento de estos 23 ministros hoy día, sino que hay también cerca de 800 cargos públicos que son de exclusiva confianza del presidente. Mario, y con respecto, estamos hablando de que necesitamos 24 nombres, 24 ministerios. Hemos dicho que la importancia del comité político, también la importancia del nombre en Hacienda. Pero ¿cuál hay otro nombre, a su juicio, que podría ser relevante y podría, a lo mejor, ser una sorpresa en la ceremonia que conoceremos esta mañana? Sí, mira, uno allí podría agrupar los ministerios como en tres grandes tipos. Los primeros que son el comité político, que son los encargados de ver la agenda con el Congreso, el ministro de la SECPRES, la vocería, el Ministerio del Interior, el jefe de gabinete, el ministro de Hacienda, si es que hay financiamiento o no hay financiamiento. Luego hay otro tipo de ministerios que son los que entregan figuración pública, que son donde posiblemente se puedan proyectar ciertas autoridades para el futuro. Normalmente los ministerios de la mujer, el Ministerio de Relaciones Exteriores tienen una alta aprobación ciudadana. Es una cuestión que va inherente al cargo. Mientras que hay otros como, por ejemplo, el Ministerio de Educación, que normalmente tiene una baja aprobación. Entonces, la persona que vaya ahí va un poco al sacrificio en ese sentido. Y luego hay un tercer tipo de ministerios que son ministerios más bien técnicos, que son más bien de área, Ministerio de, no sé, Bienes Nacionales, el Ministerio de Economía, etc. Y ahí se me olvida, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social, que es muy importante, porque además es el que entrega los bonos, el que ve los beneficios sociales, que son cosas que tienen impacto a la ciudadanía. Allí es importante que Boric ponga figuras, si es que quiere proyectar su coalición, que tengan proyección hacia adelante. Figuras que ya sean de partidos políticos independientes, pero que tengan capacidad de proyección o de llegada. Esos son buenos ministerios para hacerlo. Ejemplo de eso lo tuvimos en esta campaña con el caso de Sichel, que fue ministro de Desarrollo Social y terminó siendo candidato presidencial. Exactamente. Bien, Mario Herrera, académico del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca, le queremos agradecer por este contacto, interesante diálogo. Un abrazo, buena jornada y esperar ahí, por supuesto, la transmisión que vamos a tener en TVN con respecto al nuevo gabinete que se nos viene. Que esté bien. Muchas gracias a ustedes. Chao. Vamos ahora. Ahora vamos, sí, gracias a Mario también. Ahora vamos rápidamente a noticias internacionales. Ya nos acompaña, como lo habíamos anunciado al comienzo de nuestro noticiero, Sofía Norman, aquí en vivo y en directo. ¿Cómo estás? Buenos días, Sofía. Hola, muy buenos días. Lo primero que vamos a estar viendo tiene que ver con esta tensión que hay actualmente en Ucrania. Vamos a tener los ojos bien puestos durante esta mañana en Ginebra, porque el secretario de Estado de Estados Unidos junto con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia van a tener conversaciones, todo esto en medio de los temores, la tensión, la incertidumbre también que hay respecto a una invasión en Rusia a Ucrania. Antony Blinken advirtió a Moscú ya de las graves consecuencias si es que alguna de sus fuerzas, alguien de sus tropas cruza hacia el territorio ucraniano. Recordemos que el Kremlin durante las últimas semanas ha ido acumulando soldados, se habla que ya son al menos 100.000 las tropas que están en la zona fronteriza, tanto desde Rusia como también de Bielorrusia, que están de alguna forma rodeando a Ucrania, pero ellos han negado que están planeando una invasión. Dicen que están en todo su derecho a hacer ejercicios de soldados, ejercicios militares cerca del territorio. El presidente Vladimir Putin también emitió demandas a Occidente, no solamente fue desde Estados Unidos, dijo que espera que impidan que Ucrania se una a la OTAN. Además, quiere que la Alianza Defensiva Occidental abandone los ejercicios militares y que también dejen de enviar armas a Europa del Este, algo que hemos estado viendo también que ha aumentado durante los últimos días. Todo esto frente a la tensión que
que se está viviendo en esta zona. La cumbre entre los principales diplomáticos de Estados Unidos y Rusia sigue a los movimientos de Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, desde que llegó a Europa durante esta semana para asegurar el respaldo que tiene de los aliados para posibles sanciones contra Moscú. Así que estaremos muy atentos a cuáles son las conclusiones tras estas conversaciones. Un tema bien tenso que vamos a estar desarrollando porque, claro, nos vamos a mover hasta nuestra región, hasta Perú. Imágenes que ya son 6 días que llevamos revisando este derrame de petróleo que tiene bien preocupada a las autoridades, a los expertos, también a los ambientalistas. Petróleo en las playas del distrito peruano de Ventanilla específicamente. Esto después que el oleaje que causó la erupción del volcán Tonga hizo que un barco que estaba descargando petróleo se abriera, se soltara de alguna forma este proceso que está realizando y causó esta catástrofe que todavía no termina. Son más de 6.000 barriles de petróleo que fueron derramados y que siguen extendiéndose también por las costas de la zona. No han podido detener que esté avanzando finalmente el petróleo. Desde Cancillería comentaron además que es el peor desastre ecológico ocurrido en los alrededores de la capital en los últimos tiempos. Incluso ahí vemos en las imágenes el presidente Pedro Castillo llegó hasta la región para ver finalmente cómo estaba siendo esta situación. Los trabajadores han estado ocupados también intentando limpiar los kilómetros de costa afectados por este derrame, además tratando de salvar a la flora y la fauna de la zona. Las autoridades además ahora tienen una pelea bien importante con la refinería que de alguna forma ellos creen que sería la responsable y quieren que asuma la responsabilidad de la situación, que compense económicamente a la gente que vio afectada. Por ejemplo, el rubro turístico que no está pudiendo acceder a estas playas ya están siendo investigados por el delito de contaminación ambiental y desde la empresa dicen que ellos no podían evitar esta situación, no tenían la culpa. Podían preverlo. Exactamente, no tenían la culpa de la erupción, pero harta polémica también allá en Perú frente a la situación complicada que vemos en imágenes. Y nos vamos a quedar en nuestra región, Caro. Veíamos la semana pasada la ola de calor que afectó a Argentina, sobre todo a la zona de Buenos Aires, también un poco hacia el norte, pero ahora tenemos estas impresionantes imágenes de las fuertes lluvias que golpearon específicamente al sur de la provincia. El agua hasta las ventanas en este registro que fue compartido a través de redes sociales. Las imágenes igual hablan un poco por sí solas y dan cuenta de estas intensas precipitaciones que afectaron a la zona. Si bien en algunas zonas de esta ciudad solamente el nivel del agua llegó a inundar las calles, algo un poco más común, también dejó imágenes como las que vemos ahí, casas inundadas casi por completo. Como una lluvia tropical. Exactamente, con calor, la humedad, todo se está sumando. Allá los expertos también hablaban nuevamente, cambio climático, lo extremo de estos fenómenos como el que vemos en imágenes. Esto específicamente es el distrito de Patagones, como les decía, al sur de la provincia de Buenos Aires. Hablan de un momento climatológico sin precedentes con registros de lluvias que van desde los 70 milímetros hasta los 200. El Servicio Meteorológico Nacional emitió ya una alerta amarilla por tormentas en casi toda esta provincia. Al menos se hablaba hasta el viernes por la tarde, pero todo esto puede ir cambiando con el paso de las horas y dejan imágenes como las que vemos ahí en pantalla, virales ya en redes sociales. Claro, también vamos a hablar de la música del artista que vamos a ver a continuación, que la habíamos extrañado todos estos años, que no había sacado música, ahora está 6 años esperando música de Adele y lamentablemente toda esta gente que había comprado sus entradas para los conciertos en Las Vegas van a tener que esperar nuevamente. La cantante británica, entre lágrimas, ese video que recién veíamos en pantalla, anunció a sus fanáticos que no va a poder realizar estos conciertos en Estados Unidos. Todo esto porque hay retrasos en la organización a causa de la pandemia, de los casos de COVID. Las presentaciones estaban programadas para comenzar este viernes y iban a estar al menos hasta el 16 de abril. Van a ser aplazadas ahora porque, según declaró Adele en este emocionante video donde se ponen a llorar, incluso no logró llegar a tiempo con la planificación junto a su equipo porque la mitad está contagiado con coronavirus. Era súper importante porque ella había hecho este anuncio de esta residencia en Las Vegas, que era una manera de ponerse en rodaje para lo que podría ser una eventual gira mundial.
que él estuviera recorriendo entonces el panorama global. Esto es un fuerte golpe no solamente para su regreso, que ha sido muy comentado y muy aplaudido, sino que también un golpe anímico pésimo, porque su equipo, la idea de estar en una residencia en Las Vegas constantemente con presentaciones hasta abril. Eso, ahí estamos viendo de nuevo estas imágenes bien emocionantes de Adele. Ella causó mucho revuelo internacional cuando vuelve a la industria, lanza estas canciones. De hecho, fue una venta récord de entradas para estos conciertos en Las Vegas. Muchos de los fanáticos estaban esperando poder llegar hasta esta ciudad estadounidense, pero incluso ella comentaba en este video que llevaba 30 horas despierta intentando de alguna forma terminar el show, planear finalmente todas estas cosas que quería tener en los conciertos, pero dijo que no lo logró y que esto quería entregarle su todo a sus fanáticos, entonces decidió finalmente reprogramarla. Estaremos bien atentos a cuándo vamos a poder ver de nuevo a Adele arriba de los escenarios, Caro. Vamos a ver cómo va a funcionar este 2022, además con la planificación artística. Sofía Norman, que tengas una buena mañana. Ustedes también. Fin de semana también. Sí, también. Esté bien, Sofía. Muchas gracias por esa información. Vamos de inmediato ahora al Museo de Historia Natural, ahí en la Quinta Normal, escenario que se prepara para el nombramiento de los 24 ministros, lo que va a hacer durante esta mañana el presidente electo Gabriel Boric. Vamos de inmediato con Dani Linares. Dani, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Harto movimiento ya a esta hora de la mañana. Una actividad que está agendada para las 9 de esta jornada, pero desde bien temprano han comenzado a llegar los equipos de prensa, también vehículos que vienen a participar de esta ceremonia que tiene cerca de 150 invitados, donde el presidente electo va a presentar a su gabinete, a quienes lo van a acompañar a partir del 11 de marzo en la siguiente gestión presidencial. Un plazo que se había autoimpuesto el propio presidente electo de poder nombrar su gabinete durante esta semana. Ya en días anteriores había dado ciertas luces sobre la jornada en la cual se iba a realizar esta importante ceremonia. Todo tenía que ver, decía él en su momento, respecto a los contactos estrechos, lo que estaba pasando con la pandemia, entendiendo que alguna de las personas que eventualmente podría ser nominada para este gabinete podría estar en aquella situación. Ahí de inmediato uno recuerda, ¿no?, el link y hacer de inmediato la relación con la situación que estaba atravesando la expresidenta del Colegio Médico Isquia Siches, que se encontraba en cuarentena por ser contacto estrecho de una de las personas de su equipo. Eso ya está resuelto. En la jornada de ayer terminó aquella cuarentena preventiva por contacto estrecho, por ende en la jornada de hoy ya se ha convocado para esta actividad donde los nombres son variados, por cierto. Hay una serie de personalidades que están repitiéndose en medio de este nombramiento, pero resta poco para saber finalmente ya a ciencia cierta quiénes van a ser los ministros y ministras del presidente electo Gabriel Boric. Lo cierto es que su círculo más cercano, el diputado Jackson, la diputada Vallejos, también, como lo mencionábamos, la expresidenta del Colegio Médico, sin duda formarán de alguna manera parte a través de un rol de este nuevo gabinete, y así lo han visto, ¿no?, acompañados durante todo este tiempo junto al presidente electo. Presidente que ayer sostuvo reuniones importantes para poder ampliar también la mirada con otros partidos de la centroizquierda. Valentina Reyes, entiendo tú ya estás en el interior del Parque Quinta Normal, donde se va a realizar esta ceremonia. Cuéntanos si tienes más detalles, si has visto quizás a más personas que han llegado a esta hora de la mañana. Donde se va a realizar esta ceremonia en que Gabriel Boric va a nombrar a quienes lo van a acompañar desde el día 11 de marzo, cuando se inicie su gobierno. Lo que podemos ver es que las sillas ya están listas y dispuestas. También el lugar de la fotografía cuando asumen los ministros y el podio para que pueda hablar el presidente electo Gabriel Boric. Hemos visto, por ejemplo, a una de las principales asesoras de Gabriel Boric aquí al interior del Parque Quinta Normal. Estamos hablando de Javiera Cabello. Ella lo ha acompañado durante todos estos meses de campaña y es reconocida como una de sus asesoras más cercanas. Lo que nos han dicho acá, quienes han estado también reporteando este nombramiento de gabinete, Marian Basso, Antonio Ruiz, que están aquí apostados, es que estas sillas son para los familiares, para la familia de los futuros
ministros y ministras del presidente electo Gabriel Boric. Lo que debería pasar es que en el interior del museo estén las figuras del próximo gabinete que asumirá el día 11 de marzo. Y Dani Linares ya lo decía, ayer en la denominada moneda chica hubo reuniones importantes. Gabriel Boric se reunió con Apruebo Dignidad, su coalición, pero también se reunió con el llamado socialismo democrático. Y eso porque el gobierno de Gabriel Boric estará integrado, obviamente tenemos que esperar todas las confirmaciones a las 9 de la mañana, pero estará integrado no solo por Apruebo Dignidad, sino que se incluirán a otros partidos políticos, tanto el Partido Socialista, PPD, Partido Liberal y Partido Radical. Al menos eso se espera que se confirme a partir de las 9 de la mañana. Y esto es clave, producto que la decisión se da para lograr y para dar al futuro gobierno mayores posibilidades de, por ejemplo, realizar su programa, porque sabemos que el Congreso quedó bastante fragmentado, o por ejemplo, el Senado quedó con la mitad de senadores de derecha. Entonces, había que buscar opciones de gobernabilidad y ampliar el espectro del futuro gabinete. Esperamos esos nombramientos, por supuesto, ver qué figuras se incorporan, cómo se va a diseñar el futuro gobierno de Gabriel Boric y, como también lo mencionaba Dani Linares, estamos en el día que se autoimpuso Gabriel Boric para nombrar a su gabinete. Había dicho el 20, pero recordemos que estamos a 21 y que esto también se da porque una de las figuras que ha acompañado a Gabriel Boric, sobre todo en su campaña de segunda vuelta, la doctora Isquia Siches, tuvo un contacto estrecho y hoy salía de cuarentena. Además, también, según el reporteo de Televisión Nacional de Chile, obviamente hay figuras clave que van a estar en el círculo cercano de Gabriel Boric, como Isquia Siches, Camila Vallejo, Giorgio Jackson. Ellos integrarían el comité político y obviamente los hemos visto con el presidente electo desde los momentos de campaña, sobre todo a Giorgio Jackson y a Camila Vallejo. Recordemos que Isquia Siches se sumó como jefa de campaña a partir de la segunda vuelta presidencial, haciendo recorridos por Chile, sumando a su familia también en el norte del país, y muchas fuentes apuestan a que Isquia Siches sería la primera mujer ministra del Interior en la historia de nuestro país. Insistimos, todo eso lo vamos a confirmar a partir de las 9 de la mañana, cuando ya se inicie esta ceremonia, que esperamos sea puntual. Al menos los equipos de prensa estamos listos. Vemos que también los equipos del presidente están aquí trabajando ya desde temprano. Faltan entonces solo una hora para que empiece esta ceremonia. Valentina Reyes, muchas gracias por esa información. También saludamos a Dani Linares, quien también nos entregaba información de lo que está ocurriendo allá en el Museo de Historia Natural de la Quinta Normal. De esta manera nosotros despedimos 24 AM, pero sigan en sintonía. Viene una transmisión dedicada, por supuesto, a este nombramiento del gabinete del presidente electo Gabriel Boric. Esta transmisión en Televisión Nacional de Chile, en Canal 24 Horas, en 24horas.cl, para que usted no se pierda de nada. Transmisión que será encabezada por Constanza Santamaría, estará Dani Linares, Valentina Reyes, Antonio Ruiz, Marián Basso, en fin, con todos los pormenores de este día histórico, importante, trascendente para nuestro país. Claro que sí, así que acompáñanos a través de todas nuestras plataformas. Por supuesto, les deseamos que tengan un buen fin de semana.